¿Sabes que tu auto es una de las mayores inversiones que harás en tu vida? No importa si es nuevo o es usado. ¿Sabes qué cobertura tienes para protegerlo? ¿Sabes cuánto pagas por cuya cobertura? ¿Conoces a tu agente de seguros? Opportunity Insurance está aquí para contestarle todas sus preguntas. Bienvenidos. Para ayudarle a escoger su mejor opción según sus posibilidades. Y recuerde, Opportunity Insurance, la oportunidad de andar por la vida asegurado. Regresamos con Agárrate. Si estás aquí en Miami y se te terminaron las medicinas y estás de turista, pero tienes las instrucciones del médico de tu país de origen, con eso Farm Aid Pharmacy te va a vender todo lo que necesites. Ahora Farm Aid Pharmacy está solamente en Pembroke Pines, aquí en Miami, pero muy pronto va a abrir sus puertas también en Orlando y en El Doral. Regresamos con Agárrate y nos vamos para Panamá, donde las protestas están todos los días en las primeras páginas y en los noticieros. Es la noticia en Panamá. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué el panameño está protestando? Vamos a conversar con el profesor de Economía, Eric Molino Ferrer. Lo tenemos ya vía Zoom. También es consultor financiero. Buenas noches, Eric. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Patricia? Gusto en saludarte. Las protestas en Panamá tienen su origen en el tema económico, en la crisis económica, Eric. Mira, depende mucho de a quién le preguntes, porque Panamá hay que entenderlo en contexto. Primero, que el presidente que nosotros tenemos actualmente es un presidente que ganó con 33% de los votos. Panamá no tiene una segunda vuelta. O sea que desde el inicio este es un presidente que al final no ha tenido el respaldo de la mayoría de la población. Independientemente de la afiliación política de las personas, realmente ganó con una cantidad proporcional a la cantidad de inscritos que tiene su partido. O sea que desde el inicio ya ha habido, digamos, un cierto descontento con el presidente y el liderazgo que hay en el país. Eso para empezar. Lo segundo es que durante el COVID Panamá tuvo una contracción económica no vista en muchas décadas. Panamá se contrajo aproximadamente 18% en términos reales, que fue, digamos, uno de los más abruptos en América Latina. Y la tasa de desempleo, después de haber estado bastante baja, y Panamá, digamos, tuvo un apogeo económico de casi 10, 15 años, que se vino acelerando en los últimos años, pero después abruptamente empezó a contraerse y el desempleo llegó a estar en 18%, con un alto nivel de informalidad que lógicamente ni siquiera se contabiliza en las estadísticas formales de desempleo. Entonces, sí te podría decir que, digamos, había cierta fricción por parte de diferentes niveles en la sociedad panameña y, digamos, cierto descontento en cuanto a la situación económica, pero no eran directamente imputables al gobierno o a la política económica del gobierno, ya que lógicamente eran temas que se estaban viviendo a nivel internacional. El problema es que durante los confinamientos y el distanciamiento social que hubo durante el COVID, sí el pueblo panameño vio que hubo muchos escándalos de corrupción que fueron destapados por los medios de comunicación en el país y digamos, no solamente del Ejecutivo, sino también por parte de el órgano legislativo, que creaba mucho descontento. Entonces, en el momento que Panamá pasa de tener deflación, es decir, en lugar de tener inflación, estábamos en reducción de precios, Panamá empieza rápidamente con el aumento en los precios de la gasolina a tener inflación, sumado a los casos de corrupción. Entonces empieza a haber, digamos, un descontento político que originalmente estaba dirigido hacia la corrupción y que poco a poco fue convirtiéndose en una protesta por diferentes grupos sociales, incluyendo algunos grupos sociales de izquierda, sobre el sistema económico y sobre la economía. O sea que, digamos, ya después de haber dado este contexto, es una combinación de factores que tienen su origen en una protesta sobre la poca transparencia que hay en el gasto público, sumado a, digamos, un problema de inflación que se está viviendo a nivel internacional y algunas personas que están aprovechando este descontento para ciertamente aprovechar algunos fines y agendas políticas que tienen por su parte.
El tema de la corrupción, que lo hemos visto incluso por scratch que se les han hecho a algunos parlamentarios y algunas personas públicas, eso lo ha entendido bien la población. Es decir, te lo pregunto en el sentido de si los medios de comunicación han podido llegarle al ciudadano con estos temas en cuanto a investigaciones, datos, pruebas de estos hechos de corrupción. Mira, no es nada nuevo. Lamentablemente, si te vas a rankings internacionales como el World Economic Forum tiene un indicador conocido como el Global Competitive Index. Si te vas a esos indicadores prepandemia y de varios años anteriores a eso, Panamá consistentemente rankea en una institucionalidad bastante pobre en cuanto a los checks and balances, en cuanto a la falta de independencia del órgano judicial, en cuanto a la poca transparencia en el manejo de los fondos del Estado. Y esto es algo que no ha sido, digamos, único de este gobierno, ha sido también de los gobiernos anteriores. Lo que pasa es que ya, digamos, los medios de comunicación han estado haciendo su rol de informar sobre lo que está sucediendo en cuanto al clientelismo político que ha existido toda la vida y aunque han habido varios casos de alto perfil en los que se han hecho juicios reales, no solo los mediáticos, lo que se han hecho juicios que todo el mundo ha estado prestando la atención y dando seguimiento, hay un nivel de descontento y un nivel de frustración por parte de la población panameña porque pese a que sí han habido algunos casos que han resultado en el encarcelamiento de algunos políticos de mando medio o funcionarios de mando medio, sigue habiendo, digamos, un descontento por parte de la población de que no se están necesariamente llegando a concluir la justicia en cuanto a las personas que cometen actos de corrupción. Entonces, cuando tú le sumas a esto todos estos eventos económicos, un alto desempleo, alta inflación y, digamos, un alto costo del precio de la gasolina y de algunos otros insumos, ya obviamente las personas se toman, digamos, algunas medidas por las manos, en las cuales no estoy necesariamente de acuerdo, no estoy de acuerdo con los cierres de calle que han habido y que, de hecho, han impactado más al panameño común en cuanto a desabastecimientos y una serie de cosas que hemos estado viendo, pero la explicación un poco a por qué han estado habiendo tantas protestas es una combinación de factores que se originan no como un factor necesariamente puramente económico, sino más bien el acumulado de años de descontento en cuanto a la falta de transparencia en el gasto público y la mala administración. Es decir, el contraste entre lo bien que viven algunos y lo mal que está pasando la mayoría de la población, me imagino, ¿no? Tendría que ver con la definición de quiénes son algunos, porque para los que seguimos esto y tenemos claro la situación del país, realmente hay un discurso que está tratando de llevar algunos movimientos de izquierda que en mi opinión se han apropiado del mensaje, precisamente eso que acabas de mencionar. Algunos son, digamos, los empresarios y el resto es el resto del país. Entonces, básicamente han tratado de replicar este discurso que el problema de la desigualdad a causa de, digamos, el grupo empresarial que está aprovechándose del pueblo. Ese, digamos, es un poco el lenguaje que ellos han estado tratando de hacer en complicidad con el Estado, cuando realmente aquí la situación es más refiriéndose a que la desigualdad existe entre la clase política, es decir, nuestros gobernantes, aquellos que se benefician de que los gobernantes estén en el poder y el resto de nosotros que somos los gobernados. Entonces, ahí es donde realmente se están viendo las discrepancias en cuanto a que el país, pese a haber estado creciendo económicamente y que los índices de pobreza han estado cayendo drásticamente, cuando entonces cae la pandemia, vemos que entonces tenemos una situación en la que tienes un alto nivel de desempleo, pero la planilla del Estado aumenta y tienes una situación en donde tienes muchas personas que pierden sus empresas después de estar toda la vida tratando de esforzarse y tener independencia financiera, que realmente a los únicos que le han estado bien han sido las personas que son allegadas al Estado. Entonces, ahí es donde realmente tienes la desigualdad, no es realmente empresario contra proletario, como le gustaría llamar a algunos medios o algunos miembros de los partidos socialistas acá en Panamá, sino más bien
el descontento que hay entre los gobernantes y los que se benefician de los gobernantes contra el resto de los gobernados. Es decir, porque cuando yo te hablaba del contraste entre la forma de vivir unos y otros, me refería a la clase política, no me refería al empresariado. Quiere decir que la izquierda ha logrado insertar ese mensaje o esa idea de que es el empresariado el responsable de las carencias que tiene el sector más popular del país. Han estado tratando, y esto ha sido de hace mucho tiempo. Nosotros, por ejemplo, tenemos un partido que siempre en cada elección les toca tener que desintegrarse y volver a aplicar ante el Tribunal Electoral porque no sacan ni siquiera el 1% del electorado. O sea que no es un partido muy popular. Nunca han sacado un diputado, hasta donde yo sepa no han sacado ningún representante de corregimiento, y siempre están teniendo menos el 1%, por lo menos menos el 1% de los votos en las últimas 2 elecciones, pero digamos, aunque sean un grupo minoritario, son bastante vociferantes, son los que tratan normalmente de cerrar las calles, incluyendo en áreas que son corredores privados. Ellos inclusive atentan contra la libertad vial en este tipo de vías que ni siquiera son la vía pública, y pese a no representar la población han tratado de tomar un liderazgo y tratar de apropiarse un poco del mensaje y decir que ellos son los que están, digamos, representando al resto del país, y no tomar en consideración que ellos, ni siquiera los miembros de su propio partido, acaban votando por ellos en las elecciones. Pero el 1% tenía la izquierda en Venezuela cuando Hugo Chávez llegó al poder. Es decir, cuando Chávez sale de la cárcel, Eric tenía 0,2% en las encuestas. Y mira cómo está Venezuela, ¿no? O sea que eso no hay que desestimarlo, ni hay que menospreciarlo, porque por ahí se van metiendo. No, 100%. Al final lo que digo, y ha sido mucho un tema ahora, que el gobierno ha tratado de crear mesas de diálogo, y una gran parte del descontento es nuevamente con lo que me refiero. Este es un gobierno que sacó el 33% de los votos, que está dialogando con un partido que sacó el 1% de los votos. Entonces tenemos a 34% de la representación del electorado decidiendo por el 100% del país. Entonces, realmente cuando se está hablando de una mesa de diálogo que se busca representatividad de los diferentes sectores, no lo estamos pudiendo tener. Yo hace 10 años en Panamá, y aquí no quiero referirme a ninguno de los presidentes que han estado en los años que voy a mencionar, pero hace 10 años recuerdo que la economía en Panamá estaba muy, muy bien, los precios eran fabulosos, es decir, uno podía hacer una gran compra de comida por $100, Eric, porque me consta, mi familia vive en Panamá. Y después de unos años, cuando regresé a Panamá, me sorprendí con el aumento de los precios y todavía no venía la pandemia. Esto fue previo a la pandemia. Es decir, yo considero que el proceso inflacionario fue muy rápido en Panamá. Más rápido que, o sea, empezó antes de lo que empezó en el mundo entero, pues. Sí, de hecho, si tú ves prepandemia, Panamá estaba promediando menos del 2% de inflación. Durante pandemia cae a un periodo deflacionario del índice de precio al consumidor de menos 2%, pero actualmente estamos arriba del 5%, que claro, comparado con Estados Unidos probablemente no sea mucho, pero para nosotros, después de estar viviendo una estabilidad de precios por mucho tiempo, en Panamá, para los que no saben, usamos el dólar desde 1904, no tenemos banco central, y afortunadamente para nosotros no tenemos, digamos, una moneda que se esté devaluando, como lo es el caso en Argentina y como lo es el caso de Venezuela y otros países de la región. Tenemos esa ventaja en cuanto a la estabilidad de precios y la inflación. Sin embargo, sí, no somos exentos porque Panamá es un importador neto. Es decir, Panamá no tiene grandes producciones locales, por ende nosotros tenemos que estar importando el 100% de nuestros combustibles fósiles, y importamos una gran cantidad de productos que vienen de afuera, que lógicamente están siendo sujetos a inflación y a un aumento de precios generalizado. Así que para los panameños ha sido muy abrupto que en el último año se haya subido tan rápido el precio de la gasolina, y lógicamente hay un componente de educación y de conocimiento de que las personas piensan que al final el
gobierno es responsable del aumento en los precios, o que por lo menos debería ser en parte responsable por detener el aumento de precios, cuando realmente estamos hablando que estos son fenómenos internacionales sobre el precio de los commodities, y que el Estado panameño, pese a que estoy en desacuerdo en muchas cosas, realmente puede hacer muy poco para controlar el aumento y la inflación que hemos estado teniendo. Quizás hay fallas en las estrategias comunicacionales también, ¿no? 100%. Y digamos, es parte de la estrategia y juego político, no solamente de esta administración, hay que ser justo con eso, es parte, digamos, del juego político de siempre. Decir que el gobierno es el único que nos puede resolver este tipo de situaciones. Entonces, para hablarte de casos puntuales de lo que se está haciendo en Panamá, las protestas en su momento estuvieron, cuando el mensaje se cambió a protestar de corrupción y empezar a hablar sobre temas económicos, lo que se hizo fue expandir un control de precios sobre la canasta básica, que anteriormente era un número reducido de artículos y alimentos. Ahora estamos hablando de que se han expandido a 72 artículos para incluir en esa canasta básica, y hay una combinación de subsidios, precios topes, regulación sobre el margen de ganancia. Entonces ahora estás viendo que hay una conversación muy dirigida hacia lo que pasa es que nosotros tenemos que regular las ganancias de los productores, nosotros tenemos que regular las ganancias de diferentes actores económicos porque están especulando, y ese tipo de argumento no tiene ningún tipo de fundamento económico. Lógicamente aquí, si nos sentamos a analizar cuáles son los problemas de raíz, lo que vemos es que sí, en efecto podrían haber ineficiencias en algunas partes de la cadena de suministro, pero esas ineficiencias desde el punto de vista económico no se corrigen con control de precio, no se corrigen con subsidios. De todas maneras, esas cosas acaban impactando a las personas que están tratando de beneficiar. Si me permites, Panamá el año pasado cierra con un déficit de más de $4.000 millones, que eso es casi el 7% del PIB. Nada más para que tengamos en proporciones guardadas, Panamá en los últimos 3 años pasó de ser 40% deuda PIB, o tener un 40% de la deuda sobre el PIB, a estar en 70%. En 3 años casi dobla su deuda. Y esta deuda se entendería si fuese para inversiones. Por ejemplo, Panamá, durante las administraciones anteriores, se hizo expansiones a la infraestructura, como por ejemplo se hizo una línea del metro más una expansión, se hizo expansiones en diferentes carreteras. Este tipo de proyectos de infraestructura aumentan la competitividad del país, aumentan la capacidad productiva, generan empleos, y son cosas que tradicionalmente son bien vistas porque son gastos que al final sí tienen un retorno. Sin embargo, hemos estado viendo un aumento en el gasto corriente, es decir, un aumento en los gastos de operación y mantenimiento del Estado, específicamente un aumento en la planilla del Estado, lo cual, uno, está disfrazando el desempleo, y segundo, está aumentando el déficit, pero lo está aumentando no en esos gastos que al final acaban siendo un activo del país y dando un retorno, sino más bien que simplemente se está aumentando la deuda para cubrir, digamos, ciertas necesidades muy puntuales de corto plazo, y digamos, al final, aunque tú estés viendo que el precio de la gasolina, en lugar de ser $4 el galón, se convierte en $3.25, pero de todas maneras lo estás pagando a través de un subsidio porque se está aumentando la deuda. Te iba a hacer esa pregunta, ya me la respondiste, acerca de si esto es económicamente viable o es populismo, pues, que termina afectando más la economía, ¿no? Esto, sí, aquí, por ejemplo, de aumentar los productos de la canasta básica. Sí, digamos, aquí para mí la mejor referencia a esto es citar a Bastiat. Bastiat decía: todo el mundo quiere vivir a expensas del Estado, cuando realmente el Estado vive a expensas de todo el mundo. Al final no necesariamente están viendo el impacto directo, porque ellos están diciendo, bueno, el gobierno está dando una solución, entre comillas, o el gobierno está reduciendo el precio, entre comillas, pero es que al final la reducción en el aumento en los gastos y el aumento en el déficit al final acaba repercutiendo en que aumenta la deuda. Eso se traduce en que se tiene que disminuir el gasto de capital, es decir, van a haber menos inversiones, van a haber una despriorización de
de los gastos en cuanto a cosas que los panameños sí necesitan, como por ejemplo siempre se habla del desabastecimiento de medicinas y por supuesto, ¿cómo vamos a hablar de que haya suficiente presupuesto para medicina cuando el presupuesto se está destinando a subsidios? Entonces realmente no estamos dando una solución, aunque tú estés viendo que estás pagando menos combustible, al final se traduce ese problema social a través de otras maneras. Es decir, lo ves en menos obra pública, lo ves en menos disponibilidad de medicinas en los hospitales del sector público, lo ves en un aumento de la deuda. Ya muchos economistas aquí en Panamá están hablando de subir el ITBMS, que es el sales tax, el impuesto al consumo, subirlo de 7% a 10%, porque lógicamente en algún momento hay que pagar ese déficit y no se puede sostener por mucho tiempo. Entonces están hablando ya de qué otras medidas se pueden hacer para aumentar el ingreso, cosa que al final acabas pagando, ¿no? Es cuestión de cuándo. Políticamente, ¿hay alguien que esté capitalizando esto o algún partido que lo esté capitalizando? ¿Cuándo son las elecciones presidenciales en Panamá? Las próximas elecciones son el 2024. Las elecciones son por periodos de 5 años. El último fue en el 2019. Por supuesto que han tratado los diferentes partidos de oposición de capitalizar la situación económica. El que ha tenido mayor protagonismo porque han sido los más violentos y han sido los que más han estado, digamos, en la calle creando inestabilidad social, ha sido el Suntrax, que no es un partido político, es un sindicato de trabajadores de la construcción, pero que también tienen un partido político conocido como el Frente Amplio por la Democracia, que es abiertamente marxista. Ellos son un movimiento político que, como te mencioné, no representan ni el 1% del electorado, pero son los que, como se dice en buen panameño, hacen más bulla, es decir, hacen más ruido. Entonces, ellos son los que han tratado de ganar protagonismo político y por eso te mencionaba al principio, se han apropiado del mensaje que originalmente eran protestas legítimas contra la corrupción, contra el mal manejo de los fondos del Estado, y lo han tomado a que realmente los problemas de raíz y los problemas fundamentales del país son, entre comillas, y voy a citarlos a ellos, el problema es el modelo neoliberal de Panamá. Cuando Panamá desde hace muchos años ha estado constantemente decreciendo en cuanto a competitividad a nivel global y en cuanto a facilidad de hacer negocio, lamentablemente. Entonces no sé de qué estamos hablando. Es claramente una agenda política sin ningún sustento económico real. ¿Tú crees que si este proceso económico continúa de esta manera, en qué puede terminar el asunto? Hablando de inflación, hablando de poder adquisitivo en general, ¿qué puede pasar en Panamá económicamente? Bueno, como te menciono, en el caso de la inflación, somos muy propensos a lo que esté pasando en los mercados internacionales de commodities. Ya hemos empezado a ver que en gran parte por el desaceleramiento económico, tanto de China como de Estados Unidos, el barril de petróleo se proyecta que debería estar reduciéndose y eso, digamos, debería tener un impacto positivo para Panamá, ya que esa reducción obviamente impacta a otros insumos como los alimentos, que son los más volátiles cuando están midiendo el índice de precios al consumidor. Eso es en el tema de inflación. En cuanto al tema de perspectivas económicas, Panamá es un país que por mucho tiempo se posicionó como un gran centro, no solo financiero, sino para atracción de la inversión extranjera directa al país, por la estabilidad del dólar, por el crecimiento económico, por nuestras políticas de apertura hacia otros países. Nosotros tenemos una ley llamada la Ley de Sede de Empresas Multinacionales. Aquí nosotros tenemos más de 160 empresas que gozan de beneficios e incentivos tributarios y financieros. Tenemos más de 12 tratados de doble tributación con diferentes países. Ese tipo de, digamos, intereses económicos internacionales se ven grandemente afectados en el momento que empiezan a ver que en Panamá hay mucha inestabilidad política. Entonces, lamentablemente, ese tipo de noticias que salen sobre Panamá, que son reales, que ya pese a que ha estado disminuyendo las protestas y hay libre movilidad y digamos se han estado calmando las aguas, las personas a nivel internacional están viendo hacia Panamá y evidentemente al ver que
que hay partidos de izquierda que son abiertamente en contra de la libre empresa y abiertamente en contra de las inversiones. Son personas que tal vez puedan tomar la decisión de buscar otras opciones para la inversión, y eso ciertamente va a afectar el empleo, ciertamente va a afectar inclusive los ingresos del país a través de los impuestos de la renta que le cobraríamos a las empresas y sus trabajadores, así que al final acaba afectándonos grandemente. Bueno, Eric, muchísimas gracias por el tiempo que nos dedicaste, por la explicación. Esto ha sido toda una clase. Muchísimas gracias. Ha sido un placer, Patricia, cuídate. Bueno, que Dios ampare a Panamá ahora, ¿no? Vamos a ir a un corte y de regreso seguimos con Agárrate. Hola, mi nombre es Valeria Sojo y yo fui estafada por Rolando Vázquez en el 2021 por un monto total de $4.500 más gastos. Aquí seguiré firme hasta el final, hasta que se haga justicia.